Hola amigos, esta es la explicación de otro ejercicio de depuración de renta, también para una persona natural y en esta ocasión correspondiente a las cédulas de renta de trabajo, pero ya con una información más compleja de analizar. Entonces procedamos. El señor Honorio Roncancio presenta a 31 de diciembre del 2018, según su certificado de ingresos y retenciones, la siguiente información. Literal A. Pago de salarios. Recibió 48.875.962. También recibió ingresos por honorarios, 6.774.712. Pago por prestaciones sociales, 8.098.802. También recibió ingresos por concepto de viáticos, 3.103.387. Otros pagos, 14.778.735. Cesantías e intereses, recibió 5.034.064 y se le descontaron por concepto de aportes al sistema de salud 2.745.742 y aportes a pensión 3.404.605. Muy seguramente la información que tiene aquí entre los aportes a salud y a pensión corresponde no solamente a lo que le descontaron por nómina en relación a sus salarios, sino también a algunos aportes que tuvo que hacer como independiente en el momento en que prestó sus servicios de honorarios y también de otros pagos. Pues aquí está incluido todos esos valores. En el literal B muestra información relacionada con sus activos y pasivos, unas obligaciones tanto en la vivienda como en Bancolombia por 22.892.93, unos saldos en cuentas de ahorros en el Banco BBVA y en la cuenta de Bancolombia, 3.260.000 y algo, ¿sí? Y también unos aportes tanto en el fondo de empleados como en una cooperativa financiera por valor de 9.800.000 y 8.100.000. Las cuatro de acá, perdón, estas tres, 1 y 2, son unos pasivos y estas cuatro de acá, saldo en cuenta de ahorros, saldo en cuenta de Bancolombia y aportes corresponden a pasivos. Entonces el literal B nos muestra esta información de activos y pasivos. Así también nos presenta una información adicional en el literal C, indicándonos que al año anterior tenía un patrimonio de 11.930.000 únicamente, que realizó un anticipo del impuesto de renta de 447.000 pesos, que su impuesto de neto de renta del año anterior fue de 2.669.000, que le practicaron retenciones en la fuente durante el 2018 por 737.000 pesos, que además tiene personas que dependen de él, o sea, los dependientes, que de acuerdo a los movimientos en cuentas de ahorros presentan un gravamen a los movimientos financieros de 34.000 pesos, y que también hay una nota adicional donde él certifica de que los viáticos que recibió como ingreso fueron legalizados al 100%, es decir, que esos viáticos fueron para realizar diligencias dentro de la empresa, razón por la cual se tendrían que descontar. Vamos entonces a ver, vamos al procedimiento como tal. Bueno, vamos a pagar entonces todos estos valores al proceso de depuración que tenemos aquí en Excel. Entonces decíamos que el señor Roncancio recibe por concepto de salarios, miramos a ver, 48 millones de pesos, de igual manera por concepto de honorarios, 6.774.000, por prestaciones sociales, 8.098.000, por viáticos, 3.103.000, por otros pagos, 14.778.000, cesantías e intereses, 5 millones, para un total de 86.665.662. Ya con este monto de ingresos queda plenamente identificado de que esta persona supera los topes para declarar renta, el cual equivale a 46 millones y algo. Recuerden, aquí ya con este nivel de ingresos está más que obligado a presentar su declaración de renta.
Cada uno de estos valores fueron traídos, ya sabemos, del certificado de ingresos y retenciones que le entregó la empresa al trabajador Ron Canso. Bueno, asimismo, la empresa certifica en ese documento de ingresos y retenciones haberle realizado unos descuentos por concepto de aportes a salud de 2.745.000 y aportes a pensión de 3.404.000, es decir, que el total de los descuentos se realizó en su fue de 6.153.047, lo que constituye lo que conocemos como los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, el cual es un tipo de ingresos que la norma permite descontar como en descontar de los ingresos del trabajador o de la persona cuando vaya a determinar su impuesto de renta. Muy bien, entonces en ese sentido, si aplicamos la diferencia entre ambos, nos damos cuenta de que la renta líquida cedular de este trabajador es de 80.515.315. Es decir, los 86 millones o los 650 me dan 80.515.315. Una vez que he obtenido la renta cedular, recordemos que el procedimiento me permite restar. Miremos acá, el procedimiento me permite restar. Ya hicimos esta parte de acá, ingresos laborales, y le restamos los ingresos no constitutivos de renta, ni ganancia ocasional, pensión y salud. No tengo apoyos económicos para estudio. Ese tipo de apoyos económicos es cuando el Estado entrega apoyos económicos para financiar programas de educación. Algunas personas también son deducibles. Obtengo una renta líquida cedular y de esa renta líquida cedular también puedo restar algunos beneficios tributarios, entre ellos la renta exenta del 25%, más unas deducciones por dependientes que también los tenemos, intereses por adquisición de viviendas no los tenemos, medicina prepagada no lo tenemos, otras rentas sí los tenemos, y una vez me obtenga la sumatoria de esos beneficios tributarios, sabemos que el 40% solamente es lo que puede descontar hasta renta limitada. Pues recordemos también de que esta renta exenta del 25%, primero debo restarle a la renta líquida cedular todas las otras rentas exentas y otras deducciones, y una vez haya determinado esas otras rentas exentas, como por ejemplo dependiente, gravamen, viáticos, cesantía en este caso, y le reste estos valores, entonces ya tengo una base para renta exenta sobre la cual voy a liquidar la renta exenta. Tenemos entonces a ver. Certifican, recordemos que la información que el señor Ron Canso nos aporta dice que certifica tener personas a cargo como dependientes, y cuando esto sucede, el artículo 387 del Estatuto Tributario nos dice que puede descontar hasta el 10% de los ingresos totales del trabajador sin que supere las 32 VT mensuales, con más o menos 1.060.000. Entonces, en ese sentido, vamos a ver cuánto puede descontar. 1.060.000 por 12 da más de 12 millones de pesos, pero el 10% aquí en este caso sobre la renta líquida cedular da únicamente aquí 8 millones de pesos, es decir, que no supera el límite que establece la norma, pues perfectamente lo puede deducir. Es 1.060.000 mensual, pero aquí estamos hablando de todo el año, entonces 1.060.000 por 12 da más de 12 millones de pesos, pero el tope está por debajo de los 12 millones, lo puede descontar, de acuerdo al artículo 387 del Estatuto Tributario. Un gravamen a los movimientos financieros. Él también nos presenta dentro de la información un gravamen a los movimientos financieros por valor de 34.000 pesos, pero el artículo 115 del Estatuto Tributario nos dice que solamente se puede descontar hasta el 50%, es decir, que de esos 34 solamente descuenta 17.000 pesos. Viáticos y gastos de viaje. El artículo 1247 del Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016 dice que se puede descontar los viáticos siempre y cuando estos no sean para enriquecer al trabajador y sean debidamente soportados
sean legalizados, que presenten todos los soportes correspondientes a la legalización de esos viáticos, donde se demuestre que fueron para realizar diligencias de la empresa, no fueron parte de salario, sino para realizar algunas diligencias dentro de la empresa. Y tenemos aquí dentro de la relación de arriba de que los viáticos son de 3.103.387, es decir, que eso es lo que se va a poder descontar acá, 3.103.887. Están también las cesantías y los intereses de las cesantías, y el artículo 206 del Estatuto Tributario también nos indica de que si un trabajador no ha obtenido unos ingresos promedio durante los últimos 6 meses no superiores a determinado valor, miremoslo por acá. Yo quiero buscarlo para que lo leamos acá de una manera textual, artículo 206 del Estatuto Tributario, y vea lo que dice ese artículo. Rentas exentas de trabajo. Aquí tenemos el caso del auxilio de cesantía numeral 4. ¿Bien? Siempre y cuando sean recibidos por trabajadores cuyo ingreso mensual promedio en los últimos 6 meses de vinculación laboral no supere las 350 VT. Que si nosotros multiplicamos esas 350 por el valor de la VT a diciembre 31 de 2018, nos da como un salario promedio de casi 12 millones de pesos, pero aquí este trabajador no se está ganando todo eso. El salario promedio del trabajador está entre 5 y 6 millones de pesos únicamente, es decir, que está dentro del límite para poderse descontar la totalidad de sus cesantías. Bueno, entonces, ¿cuánto está relacionado entre los ingresos como cesantías? Tenemos 5.034.000. Eso es lo que debemos restar acá. Importante recordarles, no olviden que en el momento en que estén descontando cada uno de estos conceptos, miremos los artículos del estatuto, que allí nos indican la forma como lo debemos hacer y por qué lo debemos descontar. Ok, así como hicimos con los de la cesantía. Una vez he obtenido estas deducciones, las puedo sumar. Vamos a ver cuánto nos da. Y nos dio 16.821 las deducciones correspondientes a dependientes, al gravamen, a los viáticos y a las cesantías. Es decir, que ya puedo determinar la base sobre la cual voy a calcular el 25% de renta exenta. Entre los 80 millones de pesos menos los 16, ¿cuánto me da? 63 millones de pesos. Ahí está. Bueno, esta es la base para calcular la renta exenta. Entonces, ahora sí le aplicamos el 25%. ¿Y cuánto me da? Ahí está el 25% sobre ese valor. Me da 15.923.574. Entonces ya tengo todas las rentas exentas y todas las deducciones. ¿Cuáles son? Serían todas las deducciones, este total de acá, más la renta exenta calculada, es este total de acá. Es decir, que total de rentas exentas y deducciones es la suma de los dos. Ahí está. Estamos sumando esos dos, los 16 millones de pesos más el 25% exento son las rentas exentas. Hasta ahí podríamos decir que de estos 80 millones de pesos se pueden descontar 32.744.592. Pero recordemos que hay un límite y dice que no puede superar el 40% de la renta líquida cedular. Miremos entonces a cuánto equivale ese 40%. Es decir, que el límite está solamente hasta 32.206.126. Significa que solamente puede descontar hasta acá. No puede descontar la totalidad de las rentas exentas que le dio al sumar estas deducciones más la renta exenta del 25%. Pues debe quedar limitada únicamente al 40%. En ese orden de ideas, entonces el valor de la renta líquida celular para esta persona
es de 48 millones de pesos. Se tomó la renta líquida de celular y se le restó únicamente hasta el límite. Pues aquí ya tengo la renta líquida agradable, la cual al dividirlo por el valor de la VT voy a tener en VT 1400 VT. Ese es el valor de la renta líquida agradable expresada en VT. 1400 VT, que es lo que llevo a dónde, que es lo que llevo a la tabla. Pues aquí tenemos la tabla, 1400 VT, significa que está ubicado en el rango número 2, entre 1090 y 1700 VT, razón por la cual debo aplicar el procedimiento que me indica acá. Base gradable en VT menos 1090 por el 19%, eso es lo que hago acá. Pero aquí volvemos a ratificar de que está ubicado en el rango número 2 y que aplico el procedimiento contemplado en ese rango. Base gradable expresada en VT menos 1090 por el 19% por encontrarse en este rango. Pero esto me da 69.73. Esta operación que está aquí entre paréntesis por el 19 me da 69.73. Lo multiplico nuevamente por el valor de la VT y me da un impuesto a pagar de 2.311.968. Este es entonces el impuesto que me da a pagar. Muy bien. Una vez determinado el impuesto, ya puedo empezar a diligenciar el formulario. Vamos al formulario, por favor. Sabemos que el formulario que se debe diligenciar para este tipo de personas es el formulario 210 y vamos a trabajar lo que son las rentas de trabajo. Bueno, diligenciemos la sección del patrimonio. Entonces, de acuerdo a la información presentada, que también la tenemos aquí en Excel, la tenemos acá en Excel, dice que el patrimonio del trabajador está representado de la siguiente manera. Sí, patrimonio para el periodo declarado. Hay una vivienda, vamos a ver si tiene vivienda, por valor de 46 millones de pesos, tiene un saldo en cuenta de ahorros por 3.640.000, un saldo en cuenta de ahorros de BBVA, 625, unos aportes en fondo de empleados por 9.802.000 y unos aportes en cooperativa por 8.119.000 para un total de patrimonio bruto de 67.490.000, que eso es lo que llevo a dónde, lo que llevo al renglón 29 de la declaración. Ya aquí tengo el valor sin aproximado, pero aquí ya tengo que llevarlo aproximado quitándole los pesos. Asimismo nos informa sobre unas deudas. Aquí también tenemos las deudas, ¿sí? Unas obligaciones. ¿Qué tipo de obligaciones? En la vivienda, pues 6.662.000 en Bancolombia por 16.230.000, total obligaciones de 22.893. Ya me voy por acá al formulario y pongo ese valor en el renglón 30, ¿sí? Esto fue lo que me dio y lo aproximo quitando de los pesos, 22.893. Ok, para efectos del cálculo del renglón 31, total patrimonio líquido, pues establezco la diferencia entre el uno y el otro, 67 millones menos los 22 millones y me da 44.294.000. Muy bien, ahora seguimos con la sección de renta de trabajo. Renglón 32, ingresos brutos, ya tenemos... Les decía, ya tenemos unos ingresos brutos aquí en la depuración que acabamos de hacer ahora, correspondiente a 86 millones de pesos. Entonces vengo al formulario y coloco esos 46 millones de pesos, pero aproximados. ¿Sí? Aproximado sería 86,666. 86,666. También debo colocar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional correspondientes a las deducciones por salud y pensión. Eso me suma 6.650.000. Voy al formulario, renglón 33, ¿sí? Esta es la suma de los dos, 6.150.000, pero lo pongo aquí aproximado. Recuerde que siempre debo aproximar al múltiplo de 1000 más cercano. Es decir, que al tener ya las deducciones por concepto de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, establezco la diferencia entre este y este, más y menos, y eso me da un valor de 80.516.000. En el renglón 35 debo colocar las rentas de trabajo y deducciones imputables.
Entonces, de acuerdo al procedimiento que venía haciendo, tenemos que las rentas imputables serían las que puedo llevar. Las imputables son las que puedo llevar. A pesar de que me dio una suma de 32.744, las que puedo llevar son 32.206.000. Y ese es el valor que debo llevar acá. Vamos a ver qué tenemos acá en el renglón. Aquí. Esas son las imputables, las que me dio, el límite que me dio, pero realmente cuánto puedo llevar. 32.206.000, ¿no es cierto? Disculpen que coloqué, es este de acá. 32.206.000, el límite me dio este, pero lo que realmente pude imputar este de lo de acá. Y renta de rentas limitadas, sabemos que están limitadas únicamente a 32.206.000. Aquí es muy importante tener en cuenta esto. Nos dio un límite, pero lo que realmente va a imputar, lo que realmente va a descargar, a registrar, son hasta el del límite y no me lo permite. Por eso imputable es lo que voy a imputar. Y aquí voy a colocar las rentas de rentas limitadas. ¿Hasta dónde está limitado? Hasta las 32.206.000, que fue lo que me dio. Muy bien. En este sentido, entonces, ya puedo determinar cuál es la base de renta líquida cedular, que es tomar la renta líquida menos las imputables, y eso me da 48.310.000. Aquí tenemos la fórmula, los 80.516 menos los 32.206.000. Mire que este es el procedimiento que hemos venido repitiendo en los dos formularios que hemos diligenciado inmediatamente anterior, en los otros videos anteriores. Total renta líquida cedulares, sí, ya estamos hablando aquí en la sección de renta, total renta líquida cedulares, entonces ¿cuál sería? Sería el mismo valor, ¿verdad? Es el mismo valor. Renta preventiva. Listo, para efectos del cálculo de la renta preventiva, recordemos que se debe tener en cuenta el patrimonio líquido del año anterior. Y decimos que el patrimonio líquido del año anterior del contribuyente nos presenta una información de 44 millones de pesos, al cual le aplicamos el 3.5, vamos a ver, perdón, esta es la suma, este es el resultado de esta operación de acá. El patrimonio líquido del año anterior lo debemos tener por acá en otro lado, vamos a ver, buscámoslo por acá, renta preventiva, ¿dónde está renta preventiva? Veanlo acá. Patrimonio líquido del año anterior 11.930.000 y si le aplicamos el 3.5 me da 417.550. Este es el que llevo allá al formulario, al renglón 76. Sí, aquí tengo entonces el valor que me dio, pero debo aproximarlo a 418. Pues aquí ya puedo establecer cuál de los dos es más alto, o el de la renta líquida cedular o la renta preventiva, sobre cuál debo calcular el impuesto sobre el mayor. Entonces debo continuar calculando el impuesto sobre el mayor. Entonces ya vengo aquí a la sección de impuestos de renta y me ubico en la cédula que corresponde y estamos hablando de rentas de trabajo. Y este procedimiento ya lo realicé. ¿Dónde lo realicé? Aquí lo acabé de realizar. Entonces que el impuesto a pagar es de 2.311.968. Entonces voy al renglón de allá y me ubico en el renglón 81 y me dio cuánto el impuesto a pagar. 2.311.968, pero aproximando me queda en cuanto en 2.312.000. Sabemos que no hay nada de rentas de capital y no laborales, tampoco de dividendos, ni de dividendos, ni de dividendos. Es decir, que el total del impuesto sobre la renta líquida cedulares me da de 2.302.000, el mismo, no hay nada para sumarle. Como he venido calculando el impuesto sobre la cedular y no sobre la presuntiva, entonces sobre presuntiva no va a tener nada, ya sabemos, definir el cálculo del impuesto a partir del mayor, ¿sí? Impuesto neto de renta, entonces serían los mismos 2.312.000, total impuesto a cargo sería el mismo, 2.312.000, muy bien, anticipo de renta liquidado en el año inmediatamente anterior, también la persona nos lo está dando, y aquí dice anticipo de impuesto de renta del año anterior 447, pues me voy al formulario y pongo los 447.000 pesos, aquí están. Si da un saldo, si da un impuesto a cargo, pues lógicamente que no hay saldo a favor, este es igual a 0. Retenciones en la fuente, también nos suministra la información relacionada con las retenciones en la fuente del 2018.
y nos dice que le retuvieron 737.000 pesos. Eso es lo que tenemos aquí, 737.000 pesos, y hay un anticipo del impuesto de renta del año para el año siguiente, producto del siguiente procedimiento. Ahí tengo el valor, pero antes vamos a mirar cómo fue que se calculó. Entonces, ya habíamos también explicado en un video anterior que para efectos del cálculo del impuesto de renta, se utilizan dos procedimientos, un procedimiento 1 y un procedimiento 2. Esta es la información: impuesto neto de renta del año anterior, 2.669.000, que es el que nos informa aquí en el documento en Word. Aquí lo tenemos: impuesto neto de renta del año anterior. Impuesto neto de renta de la vigencia actual, 2312, que es el que nos está dando aquí el formulario, ¿sí? 2312, aquí lo tenemos. Impuesto, siempre es el impuesto neto de renta. Mire que tenemos varios renglones con 2.312.000, pero el neto es el impuesto neto de renta, el que se debe tener en cuenta. Impuesto neto de renta, 2312. Muy bien, aquí 2312. Sacamos un promedio, lo sumamos y lo dividimos entre 2 y eso me da 2.490. A ese valor le calculo el 75% porque ya lleva más de 3 años declarando, le da 1.867.785 y le resta las retenciones que le practicaron, que también tenemos el dato, 737.000 pesos. Le resta los 737.000 que le practicaron de retenciones y eso le da, por el procedimiento 1, un anticipo de 1.130.000. Es el procedimiento 1. Vamos a mirar el procedimiento 2. En el procedimiento 2 no tenemos impuesto neto de renta del año anterior, entonces se debe calcular a partir del impuesto neto de renta de la declaración que estamos haciendo. A ese le calculamos el 75%. Y aquí en el promedio, porque solamente tenemos uno, le calculamos el 75% y me da 1.734.000. Le resto también las retenciones que lo practicaron y eso me da un anticipo de 997. Entonces, ¿cuál de los dos debo tener en cuenta? El que más me convenga, es decir, el menor. Ese es el valor que debo colocar acá en el formulario 997. Total impuesto a pagar, entonces debo tomar, miremos la fórmula, coloquemos el rol aquí y ya miramos aquí en acá, disculpen, aquí total impuesto a pagar, colocamos el colorcito y también activemos la fórmula y nos damos cuenta de que se tomaron los 2.312.000, le restamos el anticipo de renta del año anterior, lo que ya había anticipado. Le restamos las retenciones en la fuente. Recordemos que las retenciones es el recaudo gradual y anticipado de un impuesto, y le sumamos lo que tiene que anticipar para el impuesto del próximo año. Entonces, más, menos, más. Y eso me da 2.125.000 pesos. No hay sanciones, es decir, que el valor a pagar es de 2.125.000 pesos y saldo a favor. No hay absolutamente nada. Bueno, mis amigos, esta es la declaración para esta persona. Teniendo en cuenta toda la información que él nos suministró, como nos dimos cuenta, tienen más datos, tienen más variables. Espero pues que la hayan entendido, que hayan aclarado sus dudas. Nuevamente les hago la invitación para que dejen sus comentarios sobre este material y también, por favor, para que se suscriban en el canal de YouTube. Muchas gracias.